Efesios capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios. Ustedes lo tienen y si usted puede compartir con el que tiene al lado, haría muy bien para que todos tengamos contexto del texto de la palabra de Dios. Dicen las Sagradas Escrituras: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por favor, acompáñenme a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, qué preciosa noche tú nos has regalado, nos has concedido. Hemos podido adorarte, Señor, hemos podido exaltarte, hemos podido cantar a ti, hemos podido dar gloria a tu nombre, hemos podido adorarte, Señor, en tu presencia. Gracias por cada persona que está aquí esta noche, gracias por la vida de cada uno de ellos, por animarles, por traerles a este maravilloso lugar donde cada uno de nosotros es confortado, animado, a la vez exhortado en tu palabra. Y es lo que rogamos, Señor, que tú nos hables, por favor, te sirvas del predicador, le uses para tu gloria y nos permitas, por favor, tener un buen tiempo en tu palabra. Háblanos, Señor, edifícanos, alimenta este pueblo que se ha reunido para aprender, Señor, que esto que fue dado en el tiempo antiguo, Señor, en el tiempo en que la iglesia vivía en una oscuridad terrible, pero tú decidiste usar a un hombre y a muchos más, Señor, para abrir los ojos a las personas y que pudieran ver con claridad. Ahora, Dios, vuelve a tu pueblo hacia tu palabra, vuelve a tu pueblo hacia ti, Señor, y que todos podamos ser instruidos en las Sagradas Escrituras. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén y amén. Y hoy llegamos a la tercera de las olas que fueron parte de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Y hablamos de la sola gratia, en latín por supuesto, pero traducido al español es solo por gracia. La palabra sola significa solo o solamente, entonces solo por gracia es lo que nosotros vamos a hablar nosotros esta noche. Y hablando de eso es que todo esto gira en torno a nuestra salvación. Es que somos salvos solo por la gracia de Dios, hermanos. Somos salvos solo por la gracia de un Dios soberano que eligió salvarnos desde la eternidad pasada. Él lo eligió a usted, Él me eligió a mí, eligió a todo creyente y ha elegido a todo aquel que está fuera aún del redil y de los caminos del Señor, pero que conforme a su voluntad y propósito serán llamados ante Él, serán seleccionados o han sido elegidos ya desde la eternidad pasada y el Señor los está llamando. El Señor usa a los pastores, por medio de ellos Dios usa su palabra y su voz es transmitida a través de la predicación de la palabra de Dios para atraer a las personas hacia Cristo. Y uno de los lemas, hermanos, asociados con la Reforma Protestante del siglo XVI es la frase latina post tenebras lux. ¿Qué esto quiere decir? Tras las tinieblas, luz. En otras palabras, ustedes saben que hemos hablado mucho acerca de que la iglesia en el siglo XVI y más atrás, después de ese siglo hacia atrás, la iglesia vivió un tiempo de oscuridad terrible. Siglos 1, 2 y 3, la iglesia vivió persecución. Después la iglesia vivió un tiempo de paz, pero luego otra vez cayó en oscuridad. La palabra de Dios fue privatizada. La gente no conocía los evangelios. Nadie leía la palabra de Dios. Y no era porque no tuvieran ganas de leer la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios se les había quitado y se había ocultado y se había rogado el derecho la iglesia católica romana que nosotros conocemos hoy. En ese tiempo ellos se apoderaron de la palabra de Dios, la privatizaron, la negaron al pueblo en general y muchos de los que quisieron traducir la palabra de Dios al idioma vernáculo o al idioma de la gente, del pueblo común, era totalmente prohibido, penalizado y era catalogado como herejía todo aquel que trataba de traducir las escrituras al idioma de la nación en que vivieran.
Pero muchos no tuvieron miedo a la hoguera, no tuvieron temor a ser ahorcados, quemados vivos, no tuvieron miedo a la Inquisición, no le tuvieron miedo al hombre, sino que basados en la sola fe en Cristo Jesús y en la sola gracia y a través de las Escrituras y con ese deseo y ánimo de poner las Escrituras en el idioma del pueblo, muchos hombres, queridos hermanos, dieron su vida y muchas mujeres también estuvieron detrás de todo esto, que dieron su vida, hermanos, para que ustedes y yo ahora tengamos la palabra de Dios y veamos el evangelio tal y como lo vemos hoy. Por supuesto, hermanos, no todos los evangélicos de hoy, porque ahora se está alejando el cristianismo del cristianismo histórico bíblico y cada vez más lo único que interesa es llenar lugares, llenar edificios, tener un montón de gente que no sepa nada en las iglesias y todo tranquilo. Es más, ni siquiera promueven la lectura de la palabra, ni siquiera predican la palabra y eso está preocupando, queridos hermanos. Muy similar a lo que estaba pasando. Prácticamente es un círculo que se ve cada cierto tiempo. 508 años han transcurrido y la iglesia se ha alejado tanto de los principios de la reforma, se ha alejado tanto de esto, hermanos, y es por eso que mucho cristiano promedio carece del conocimiento básico de las Sagradas Escrituras. Mucho cristiano no sabe cuáles son estas 5 solas. Pero quiero, hermanos, con esto, no solamente que usted tenga conocimiento académico, sino que también usted pueda notar y percibir cuán importante es la historia. Cuando nosotros nos cerramos a que la historia no interesa ahora porque vivimos el presente, es ahí cuando nos vamos alejando de los principios fundamentales del cristianismo. Entonces, en contraste a la corrupción de la iglesia católico romana, los reformadores se consideraban redescubridores de la luz del evangelio de Cristo. Eso es importante. Y esta doctrina se ha resumido tradicionalmente en estas 5 solas, queridos hermanos. Solo por gracia, solo por fe, sola la escritura, solo Christus y solo soli Deo gloria. Esas 5 frases en latín son sumamente importantes que nosotros las sepamos, las entendamos y las defendamos y las vivamos, queridos hermanos. Son importantes. Pero esta noche centraremos nuestra mente y nuestro corazón y nuestro tiempo en la sola gracia. Para los reformadores la doctrina de la sola gracia era crucial. Crucial, ¿por qué? Para la comprensión correcta y plenamente bíblica de la salvación en Cristo. Esto es importante. Hermanos, mi interés no es que usted odie a los católicos. Y tampoco era el propósito de los reformadores que todos los demás odiaran a los católicos. No ese es el propósito. Y ningún creyente debe odiar a nadie, ni a ellos. Por supuesto, ellos están en error y nuestra mayor muestra de amor es enseñarles la verdad de la palabra de Dios. No estoy queriendo con esto, hermanos, tratar de que ustedes comiencen a pensar mal de ellos y comiencen a odiarlos y a sentir rencor. Líbrenos Dios de tal cosa, hermanos. Pero lo que sí quiero lograr es que, hermanos míos, aunque fue la Iglesia Católica Romana quien vino y se asentó en estos países latinos, a partir de México hasta Chile y la Patagonia, aunque hayan sido Cristóbal Colón y todos los que vinieron y colonizadores y todos procedentes de España que traían el cristianismo pero basado en el catolicismo romano, hermanos, es increíble cómo estuvo tan cerca en una ciudad llamada Sevilla de formar una iglesia cristiana protestante, pero el problema fue que la Santa Inquisición ahogó ese esfuerzo y no se pudo dar. De ahí zarpó este hombre Cristóbal Colón para estas tierras donde nosotros ahora habitamos, queridos hermanos. Pero sí es cierto, la iglesia era una, y no es que los reformadores trataban de dividirse de la iglesia, sino que ellos trataban de reformar la iglesia dentro de la iglesia y procurar que solo la palabra de Dios fuera la máxima autoridad y mostrar que a través de la sola fe y la sola gracia el ser humano puede ser salvo, no por obras, no por mérito, sino por la obra consumada de Cristo en la cruz. Entonces, hermanos, Martín Lutero en 1483 a 1546 lo expresó con claridad. Pero nadie puede ser completamente humillado hasta que sepa que su salvación está completamente fuera
de sus propios poderes, designios, esfuerzos, voluntad y obras, y depende enteramente de la elección, voluntad y obra de otro. Esto es decir, solo de Dios. Entonces se ha acercado a la gracia y puede ser salvo. Hay una frase también en latín que es sumamente importante que nosotros no debemos olvidar, hermanos queridos, y es algo que la iglesia ha olvidado, pero hay una palabra muy interesante que debemos utilizar y que debe estar dentro de las iglesias: semper reformanda. En otras palabras, en español, la iglesia debe siempre procurar la reforma, siempre debe estar reformándose. Siempre debemos estar procurando volver al origen, a las escrituras, volver a los principios bíblicos, volver a la palabra de Dios. Eso es lo que necesita la iglesia en general ahora. Y es que cuanto más una iglesia se aleja de la palabra de Dios, más se aleja de estos principios de la sola gracia y la sola fe. Más se alejan de Cristo, más se alejan de Dios y dejan la puerta abierta para que cualquier filosofía o herejía entre y dañe al rebaño del Señor. Es por eso, hermanos, que nosotros estamos aquí aprendiendo esta noche. Alguno de nosotros pueda pensar: ¿y de qué me va a servir a mí conocer esto? Hermanos, es nuestra fe. Nuestra fe está en juego, nuestra salvación está en juego, y ningún creyente promedio debe ignorar estas cosas. No es solo derecho de los pastores saber estas cosas, es derecho de todos ustedes. Si usted se denomina cristiano, debe estudiar la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. Entonces eso es interesante que nosotros lo sepamos, queridos y queridas hermanas. La pureza del evangelio está en juego en esto, hermanos. La pureza del evangelio. Cuando Lutero hizo preguntas, hermanos, acerca de lo que Tetzel, el fraile, promovía en Alemania y en prácticamente todo el imperio, comenzó a reevaluar todo el sistema de indulgencias, incluido el sacramento de penitencia, y atacó, queridos hermanos, todo el sistema, prestando especial atención al concepto de realizar obras de mérito de cualquier tipo, ya sea congruente o permisiva. Él insistió en que el único mérito que puede servir para la justificación del pecador es el mérito de Cristo. Vuelvo a repetir esto, hermanos, que nosotros creemos e insistimos en que el único mérito que puede servir para nuestra justificación es el mérito de Cristo. No hay otro mérito. Ningún otro camino existe para llegar al Padre. Es Cristo, a través de Cristo. Pero la iglesia, hermanos, católico-romana, cree que la gracia, la fe y Cristo son necesarios para la justificación. Quiero aclarar, nosotros no decimos que la iglesia católico-romana crea que solo por obras el ser humano va a ser justificado. De ninguna manera, eso sería calumniarlos a ellos. Ellos no creen solamente eso. Ellos creen, por supuesto, que la gracia, la fe y Cristo son necesarios para la justificación. Son condiciones necesarias, pero no condiciones suficientes. Y ese es el problema, que no son suficientes. Y si bien la gracia es necesaria para la justificación, no es suficiente. El mérito, entonces, al menos el mérito congruente, debe agregarse a la gracia. En otras palabras, el mérito nuestro, el mérito que nosotros hacemos, las actitudes, las obras que nosotros hacemos. Entonces Roma declara que la fe es necesaria para la justificación, y esto lo estoy citando de las palabras de ellos. La fe se llama la fundación o fundamentum y la raíz o radix en latín de la justificación. Sin embargo, las obras deben agregarse a la fe para que ocurra la justificación. Eso es lo que ellos dicen. Nosotros creemos que somos salvos solo por la fe, solo por gracia, solo a través de Cristo. Mas ellos creen que Cristo, el sacrificio de Cristo, no es suficiente, ya que el ser humano puede hacer algo para agradar a un Dios santo, a un Dios perfecto. Pero eso es algo que nosotros entendemos que es completamente imposible, queridos hermanos. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros pudo acercarse a Dios por su propia cuenta. O pregunto, ¿quiénes de ustedes están aquí en el sentido, no ahora exactamente, porque sé que ahora todos quisieron venir de alguna manera, pero me refiero a estar en Cristo? Ustedes y yo no queríamos estar en Cristo.
Y esto no es que nosotros no pensáramos que Dios existiera o no pensáramos que estar en una iglesia fuera bueno, sino porque el pecado que estaba en nosotros nos ató a nosotros y nos privó completamente. Estábamos imposibilitados de acercarnos a Dios y ninguno de nosotros quería por ningún motivo acercarse a una iglesia o mucho menos pertenecer a una membresía eclesiástica. Ninguno de nosotros, hermanos, pero fue la gracia de Dios que con esa gracia el Señor nos atrajo hacia Él, nos recibió a pesar de lo que éramos y nos ha transformado en lo que ahora somos, queridos. Entonces nosotros debemos entender que la sola gracia, y esa es la palabrita que nos divide completamente. Esa es la palabra que nos divide completamente de la Iglesia Católica Romana. Solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios somos justificados. Y esa solo es lo único que nos separa de ellos. En cierta manera, hay otras cosas y prácticas que por supuesto son contrarias a la palabra de Dios, pero esto fue lo que separó la Iglesia Católica con el protestantismo del siglo XVI. Esa palabra solo. No quisieron escuchar, no quisieron entender, no quisieron evaluar, no quisieron estudiar ni reformar la iglesia, sino que decidieron seguir la misma circunstancia, la misma y lo mismo. Y hermanos, más de lo mismo puede llegar a dañar la iglesia, en el sentido de lo que es erróneo, de lo que es incorrecto. Cuanto más el error se le da lugar, más amplitud cobra, más poder y más daño hace. Por eso la verdad es importante y a lo largo de los años Dios ha preservado su verdad y ha levantado hombres y mujeres que se han opuesto a la mentira, al error y han hecho que muchos otros vengan a la verdad. Ellos se paran como valientes y no les importa lo que les vaya a acontecer físicamente hablando, sino que se ponen en la brecha y comienzan a hablar la verdad, tal y como Cristo lo hizo en su tiempo cuando se presentó ante mucha gente que había escuchado erróneamente lo que Dios pedía y la distorsión de la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos procurando hacer, queridos hermanos. Y eso es la reforma protestante. Eso es lo que abrió los ojos de tanta gente. Y cuánto anhelamos que Dios abra los ojos de ustedes y de todas las personas que nos escuchan, para que no a todo lo que dicen en los púlpitos se les diga amén, ni todo lo que hacen, hermanos, se les diga amén, porque no todo proviene de Dios y no todo viene de la palabra de Dios. Sean muy sigilosos, hermanos. Recuerden, Cristo nos dijo, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. No se dejen engañar, en otras palabras, dijo el Señor. Hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que hacen, porque ellos dicen y no hacen lo que dicen, dijo Jesús a sus discípulos. Muy bien, entonces, hermanos, quiero citar al doctor ya fallecido R.C. Sproul. Él escribió un libro llamado que es La Teología Reformada, entendiendo lo básico. Un libro muy bueno, por cierto. Encierra estos puntos interesantes de la sola gracia, de la sola fe, de la palabra de Dios y cómo la doctrina o la teología reformada está intrínsecamente ligada a la verdad de Dios. Y cuán importante es. Entonces, cito, los reformadores insistieron en que la justificación es solo por gracia, solo por fe y solo a través de Cristo. Fin de la cita. Solo por gracia, solo por fe, solo a través de Cristo. Hermanos, no hay otro. Entonces, sola gracia quiere decir que la salvación, escuchen, es un don de Dios. Otra vez lo repito, la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. El capítulo 2, versículo 8 de Efesios, que leíamos esta noche, nos lo dice muy claro. Queridos hermanos, la palabra de Dios es tan clara. El problema es que los seres humanos somos tan frágiles de engañar, tan fáciles de engañar. Satanás engañó a Eva en el Edén, ¿recuerdan? Distorsionó la palabra de Dios,
cambió las cosas e hizo ver a Dios como tirano, hizo ver a Dios como malo, como déspota, como autoritario, lo hizo ver como alguien que no quería que la naturaleza que había creado fuese feliz y conociera lo que Él conoce o fuera como Él es, cuando Dios había dicho lo contrario. Y eso va a intentar siempre Satanás, distorsionar la verdad de Dios, siempre lo hará. Entonces, hermanos, es tan claro aquí este texto que yo creo que ninguno de nosotros tendría que ser o ir a un instituto o ir a un seminario o ser alguien entendido en el idioma original, aunque es necesario, por cierto. Pero hermanos, el versículo 8 nos dice, porque ¿por gracia qué? Sois salvos. ¿Qué querrá decir eso? Por gracia sois salvos. Imagínense esto, hermanos. A usted le van a dar un regalo, pero usted lo tiene que pagar. A mí me causa mucha gracia la gente que se compra cosas y se los regala ellos solos, en el sentido de que en su cumpleaños y ponen las fotos y dicen todo esto me regalaron, pero cuando en sí ellos mismos lo han comprado y se lo han atribuido a sí mismos. Mucha gente pretende que el don de la salvación es similar. Tengo que pagarlo. Dios espera que yo pague por mis pecados. Díganme, hermanos, ¿qué pecado podemos pagar? ¿Qué pecado puede pagar usted? ¿Cuántos pensamientos impuros han tenido hoy? ¿Cuántas mentiras han dicho? ¿Cuánto odio han anidado su corazón? ¿Cuánto han defraudado? ¿Cuántos malos pensamientos están teniendo ahora mismo? ¿Cómo es que entonces podemos decir, puedo hacer algo por mi salvación? No, estamos completamente imposibilitados para agradar a un Dios que es 3 veces santo. No podemos agradar su justicia. Nadie puede y nadie lo hizo. Saben, la ley apareció para hacernos ver que ningún ser humano puede justificarse guardando leyes. Ninguno. La palabra de Dios es tan clara, hermanos. Por gracia sois salvos. Cuando Pablo escribió a los Gálatas, les dijo, oh Gálatas insensatos, otra vez están ustedes volviendo a la ley, otra vez ustedes están haciendo esto. En verdad me sorprendo que tan pronto se hayan desviado del evangelio genuino que les fue predicado y en el cual creyeron, para que ahora estén de vuelta en las cosas de la ley. Saben que por la ley ningún ser humano es justificado, a no ser que lo cumplan a cabalidad, porque aquel que transgrede uno de los mandamientos de Dios es transgresor de toda la ley. ¿Cómo entonces el ser humano puede justificarse delante de Dios? Sencillo, no puede. Usted no puede justificarse delante de Dios. Yo no puedo justificarme delante de Dios. Ningún ser humano puede justificarse delante de Dios. ¿Qué dice el texto? Por gracia sois salvos. ¿Y qué es gracia? Un favor que no merecemos. En otras palabras, Dios lo otorga. Dios da este regalo. Usted no tiene que pagar por él. Ahora, para entender esto, nosotros tenemos que averiguar qué no es la sola gracia, o qué es esto, o qué no es, más bien, perdón. Sola gracia no es solamente gracia en su mayor parte. En otras palabras, la sola gracia no significa que Dios haya realizado la mayor parte de la obra para nuestra salvación, sino que aún queda algo que debemos aportar. La gracia de Dios no nos lleva a un estado que permita una respuesta neutral, en el sentido de que yo no soy del diablo ni de Dios. ¿Ha escuchado? Yo no soy de uno ni del otro. Yo estoy en una fase neutral. No hay neutral. No hay neutralidad en Dios. Dios hizo todo lo que estaba por hacer por parte de Él. Ahora Él demanda una respuesta de sus criaturas también. Por eso es que para muchos creer en la sola gracia es totalmente equivocado, porque de alguna manera hay algunos que piensan que ya Dios exactamente lo hizo todo y que podemos vivir como nos pegue la gana, perdón la palabra, y ya no somos salvos. De todas maneras, ya Él lo pagó todo, Él lo hizo todo. Ya yo no tengo que hacer nada. Bueno, en cierta manera es verdad,
Pero la gracia de Dios no nos lleva a estar en un estado neutral de esa manera, sino que nos lleva a responder. Y eso es lo que demanda Dios. Pondría más bien las obras humanas al mando, ya que nuestra salvación dependería entonces en última instancia de nosotros. Porque dice, yo no quiero seguir a Dios y cuando quiera lo haré. ¿Será eso posible? No. Cuando ya me esté muriendo voy a acercarme a Dios. ¿Creen ustedes que eso es posible? No, ¿verdad? Entonces, hermanos, sola gracia no significa que Dios logró la salvación solamente objetivamente, pero no subjetivamente. Dicho de otro modo, la sola gracia no nos enseña que Cristo compró la salvación aparte de la salvación para nosotros. No, es al revés. La redención siempre es particular y personal, porque si negamos esto, es una forma piadosa de introducir obras a la salvación. Por otro lado, la salvación en las Escrituras no es la compra de algo, sino la redención de personas. La redención de personas particulares, como está escrito. Versículo número 18 de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, Pedro dice esto: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados, hermanos. Cada uno vale la sangre de Cristo. Por eso es que somos salvos solo por gracia, porque el rescate que se tenía que pagar fue pagado por Cristo. No lo ha pagado usted. No lo podemos pagar con dinero. Usted no puede donar a una iglesia y creer que con esa donación usted va a ser salvo. Antes eran las indulgencias, hoy son pacta. ¿Ha escuchado? Pacta con Dios y Dios hará el milagro. Pacta con Dios y tu hijo saldrá del alcoholismo. Pacta con Dios y tu enfermo sanará. Pacta con Dios y tal cosa. Eso es lo que venden ahora. Muy similar a las indulgencias que Tetzel vendía. Hermanos, muy similar. Hermano, esto no es así. Ninguno de nosotros puede pagar por su salvación. Si así fuera, hermanos, no estaríamos aquí, porque es muy alto el costo. ¿Saben? No fue sangre cualquiera, fue la sangre limpia, pura, perfecta y santa de Dios mismo hecho carne. La sangre preciosa de Cristo, hermanos, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por ello, ningún ser humano puede pagar por su salvación. No puede pagar por su perdón, hermano. No importa cuánto dinero tenga una persona, a Dios no le impresiona el dinero. A Dios le agrada un corazón contrito y humillado, sencillo, que le reconoce, que le adora, que le ama, que le sirve, que le sabe adorar como Él solo merece. Eso es lo que a Dios le agrada, hermano, no tu dinero. No sé si fue Pablo o Pedro, pero uno de ellos, a uno que quería comprar la unción del Espíritu Santo para sanar y hacer milagros, Pedro le dijo, ya recordés Pedro, tu dinero perezca contigo. Porque, hermanos, la gente piensa que con dinero pueden sobornar a Dios. No, mis hermanos, no hay nada que pueda comprar nuestra salvación. No hay pastor, indulgencia o pacto o cualquier cosa que nosotros digamos que pueda hacer más que la obra que Cristo y solo Cristo hizo ya en la cruz, hermanos. No hay nada que usted pueda hacer. Entonces, la sola gracia no significa, hermanos, que nosotros podemos pisotearla. No significa que podemos pisotearla. Porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Hermanos, no es así, porque algunos piensan que aquellos que creemos en la sola gracia, nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queramos y vivir como queramos, porque no tenemos restricciones. No, hermanos, es ahora estando en salvación, estando en Cristo, que somos nuevas criaturas
Y el viejo hombre murió y aquí vamos a ser nuevas criaturas, a andar en vida nueva, a vivir en santidad para glorificar a aquel que nos compró. Ahora somos esclavos de Cristo, le servimos a Cristo, Él es nuestro amo, la justicia. Hermanos, algunos cristianos creen que las personas llegan a Cristo por libre elección y es triste ver eso. Algunos creyentes creen que pueden venir a Cristo porque ellos lo decidieron y que luego Dios soberanamente los preserva en la fe. Y eso es una doctrina muy popular, distorsionada, pero todos concuerdan y les gusta eso, porque al ser humano no le gusta que le hagan ver sus errores. Cuando nos alaban y nos dicen cuán buenos somos, eso nos gusta. Pero ya cuando nos dicen que tenemos que dejar cosas y nos dicen que tenemos que abandonar ciertos pecados que para nosotros parecieran ser pecadillos inofensivos, hermanos, no hay pecadillos inofensivos. Pecado es pecado delante de Dios. Desobediencia es desobediencia delante de Dios. Para Dios no hay nada neutral. O eres con Él o no eres con Él. O recoges con Él o desparramas todo. O estás con Cristo o con el diablo, hermano. Sencillo, ¿verdad? Pero algunas personas llegan a creer esto, que tienen libre elección para venir y ser salvos. Y luego Dios los preserva soberanamente. Otros argumentan que los cristianos son atraídos soberanamente a la fe, pero pueden perder la salvación posteriormente. Hermanos, en ambos casos hemos introducido inadvertidamente obras humanas en la salvación. Si una elección humana, ya sea antes o después de la conversión, es el factor determinante para la salvación, entonces la salvación es fundamentalmente resultado del esfuerzo humano, no de Dios. Y eso sabemos que es egocéntrico. Las obras son simplemente para aquellos que creen que por obras más gracia pueden ser salvos. Están añadiéndole al sacrificio de Cristo y están ignorando que el sacrificio de Cristo es suficiente. Lo que nos lleva, hermanos, ¿a qué es entonces sola gracia? Quiere decir esto, hermanos, que Dios ha realizado todo lo necesario para nuestra salvación. Sencillo como es. Por gracia, dice el texto, sois salvos. Por gracia solamente. Y gracia es el favor que Dios extiende a seres incapaces de poder salvarse a sí mismos. Y ustedes y yo somos parte de ese grupo. De aquellos que no pueden salvarse ni justificarse delante de un Dios perfecto, delante de un Dios santo. Ninguno de nosotros puede justificarse. Entonces Dios ha realizado todo lo necesario para nuestra salvación. Él planeó, habló, llevó todo el plan de salvación como Él quería. Alineó a las naciones, gobiernos, imperios, todo para preparar la llegada de su Mesías. Y el Mesías vino y antes de su llegada mandó a uno a predicar al desierto para preparar la llegada de aquel que sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo era la señal de aquellos que confesaban su bancarrota espiritual. Y eso era lo que Juan vino haciendo, hermanos. Dios lo preparó, lo anunció en Génesis capítulo 3, versículo 15. Él habló acerca de un Mesías prometido, continuó hablando a través de los siglos y los siglos transcurrieron y transcurrieron hasta muchos siglos después aparece el Mesías. Y ese Mesías no es como las personas lo pensaban, no era aquel revolucionario, aquel que se levantaría en armas y quitaría el yugo de esclavitud de Roma, sino que lo que hizo Cristo fue más trascendental, más glorioso, más maravilloso, y fue quitar el yugo de esclavitud de Satanás, el príncipe de las tinieblas. Fue quitado el dominio total que tenía sobre sus ovejas. Hermanos, esto es importante. Dios planeó, Dios actuó, Dios realizó la salvación, Dios la consumó en la cruz del Calvario. ¿Dónde está el mérito humano?
¿Dónde quedan entonces nuestras obras? Fuera de Cristo, según la Escritura en Isaías, todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Dios, un trapo sucio, asqueroso delante de Dios. Así son nuestras buenas obras sin la gracia de Dios, mas con la gracia de Dios nuestras obras son importantes. Lo veremos en un momento. Solo por gracia, dice el texto, sois salvos. Y este texto, hermanos, no es que lo estemos sacando del contexto, porque todo gira en un texto más amplio donde podemos comprender tan claramente que la palabra de Dios a sí misma no se contradice, sino que ella claramente nos está diciendo que por gracia somos salvos solamente en los méritos de Cristo. La salvación no es una acción abstracta, sino una redención misericordiosa, hermanos, realizada para nosotros. Desde toda la eternidad, el Dios Trino acordó salvar a un pueblo para sí mismo. Él lo estableció. El Padre eligió a un pueblo para el Hijo. El Hijo acordó merecer la salvación para ese pueblo y el Espíritu Santo aplica la salvación a ese pueblo. Hermanos, siéntete dichoso, sintámonos dichosos, hermanos, de ser parte de ese pueblo. Y si usted no es parte de ese pueblo, esta es la oportunidad. Esta es la noche que usted rinda su corazón a Cristo y no siga confiando en sus propios méritos, no siga confiando en su capacidad humana, moralmente hablando, porque ninguno es bueno, hermanos. Todos somos malos, pecadores que merecían el infierno, usted y yo. Pero la gracia de Dios, Dios ya realizó esto y nos lo ha otorgado por gracia. Y como pueden ver, la Trinidad está completamente unida en la salvación de los pecadores. Dios prometió, el Hijo consumó y el Espíritu Santo convence de pecado. Increíble lo que hace Dios. Todo para salvarnos. Todo para reconciliarnos consigo mismo. Todo para hacernos aceptos a Él. Porque Él quiere limpiar a todos nosotros de toda inmundicia, de toda escoria del pecado, para presentarnos un día completamente lavados en la sangre de Cristo, para que estemos con Él para la eternidad, hermanos. Y esto es solo por gracia, porque Dios lo ha querido así. No lo elegimos nosotros, lo quiso Él y lo hizo para su gloria. En ese mismo capítulo, en ese mismo libro, de Efesios, nosotros vemos eso. Capítulo 1, versículo 3 en adelante, nosotros vemos cómo aquí se despliega toda la gloria de misericordia y gracia de Dios otorgada a seres inmerecedores como nosotros. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escuchen: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No es su voluntad, sino la de Él. No es mi voluntad, sino la de Él. Yo no lo elegí a Él. Él nos eligió a nosotros, hermanos. Usted no ama a Dios. Él nos amó primero. Y en respuesta a ese amor es que nosotros estamos aquí. Y eso es increíble, hermanos. Porque esto nos lleva a lo siguiente: la salvación se basa en el puro amor misericordioso de Dios. En el puro amor de Dios. ¿Por qué nos vino a salvar Cristo? ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué sufrió el infierno Cristo? ¿Por qué sufrió lo que sufrió? Y no solo hablamos de lo físico, sino del infierno que Dios dejó caer sobre Él. ¿Por qué lo hizo? Por puro amor. El que ama se sacrifica por otro. ¿Lo ha visto? El humano muestra tal cosa porque tiene la imagen de Dios un tanto distorsionada, más bien completamente distorsionada. Pero a través de la gracia restauradora, esa imagen es restaurada en cierta manera.
porque la consumación y la perfección llegarán en el día en que Cristo regrese y seamos transformados y se nos otorgue un cuerpo completamente nuevo, donde en verdad ese cuerpo podrá glorificar a Dios en todos los aspectos. Sola gracia significa que nuestra salvación se basa exclusivamente en el amor misericordioso de Dios, hermanos. No me elegisteis vosotros, dijo Jesús. Yo os elegí a ustedes. Y eso es importante. Todo el que mi Padre trae a mí, no se perderá. Hermanos, la salvación no se pierde, porque no depende de usted. No depende de nuestras fuerzas, capacidades o méritos. Depende de Él. De Él depende la salvación, preservación y consumación de nuestra salvación. Increíble lo que Dios hace, hermanos. Por eso cada vez que usted venga a la iglesia, venga con gozo, hermano. Y venga sabiendo que usted es salvo por gracia en la fe en Cristo Jesús y que el reino de los cielos es su patria, es su lugar, hermanos. No es el infierno, no es el panteón, es el cielo, la eternidad con Él. Cada creyente debe estar animado en esto, hermanos. Pero lastimosamente mucho creyente no sabe esto. Pero ustedes que lo saben ahora, hermanos, hay de ustedes y de mí, por supuesto, si vivimos de otra forma. Yo no los amenazo, la palabra de Dios lo hace. Yo no puedo amenazar. Es más, Dios nos está amenazando a todos aquí. Si vivimos para Cristo, o más bien, si decimos vivir para Cristo, vivamos para Él, hermano. No nos desviemos. Él nos ha santificado, es decir, nos ha apartado para Él. Usted es suyo. Y Él no comparte lo que es de Él con nadie. Él lo mostró a Israel muchas veces. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, de hecho lo hemos leído ya. Vamos pasando Lucas, casi terminándolo ya. Para los que están leyendo la Biblia. Hermanos, ver cómo Dios actuaba en el Antiguo Testamento es espeluznante. Asusta. Pero muchos pasamos por alto estas cosas. Como que ahora estamos en la gracia y cuanto más abunda el pecado, más gracia. No, mis queridos hermanos. El que no vive como Cristo vivió, claro, hermanos, no estamos hablando de perfección, pero sí hablamos de un deseo por agradar a Dios que está ahora en nosotros. Pero todo esto está basado en el amor exclusivamente de Dios. Dios lo quiso amar a usted, hermano. Habemos algunos de nosotros que somos tan difíciles de amar que solo Dios nos puede amar. Pero claro, nos obliga a todos a amarnos los unos a los otros. Porque si Él nos amó a pesar de la desgracia que éramos y nos dio su gracia para que ahora podamos agradarlo, ¿cuánto más no nos vamos a amar entre nosotros? Con nuestras diferencias y todo. A mí me gusta el azul, pero a usted no. Y yo no voy a estar peleando con usted por eso. A mí me gusta el pollo, tal vez a usted no. A mí me encanta. Pero quizá a usted no. Por esas cosas no podemos pelear, hermanos. O porque usted nació colocho, yo liso el pelo. ¿Qué? Hermanos, esas son cosas triviales en las cuales no debemos quedarnos. O es que la hermana es muy morena, yo soy muy chalito, no me puedo topar a ella. No, hermanos. En Cristo ya no hay hombre o mujer, ya no hay esclavo o libre, ya no hay judío ni griego. En Cristo todos somos uno, hermanos. No importa, porque somos dignamente salvos en Él, por el puro afecto misericordioso de su amor eterno, hermanos. Él nos amó. Y según Efesios 2:8 aquí, la salvación es una obra de Dios dada por gracia. Es una decisión que Dios tomó de otorgar salvación a seres que merecíamos la condenación del infierno. Es por eso que la salvación es un regalo que Dios da solo por gracia. Reciba el regalo, hermanos. No lo rechace. No lo menosprecie. No diga,
todos son malos. Sí, y usted también lo es. Todos lo somos. Es que en las iglesias hay mucha gente mala. Venga, que hay espacio para otro. Hay espacio para todos. ¿Quiénes venían a Jesús? Los escribas y fariseos. Venían para acusarle. Pero ¿quiénes se acercaban a él? Publicanos y pecadores, prostitutas, leprosos, ciegos, tuertos, mancos, cojos, inválidos, muertos. Ellos se acercaban a Jesús porque el amor de Dios se reflejó a través de Jesús y la consumación de ese amor se nos muestra en la cruz, queridos hermanos. Nadie ama a tal punto como amó Cristo a su pueblo, que dio su vida por nosotros. Entonces, creemos esto, que la salvación es del Señor. La salvación es solo por la gracia de Dios, sin mérito humano. Si habría mérito humano, la menospreciarían, hermanos. Usted diría, yo gané, yo pagué por mi perdón y bueno, más tarde voy a pagar otra vez. Eso es como aquel hermano que dice, soy débil y bueno, voy a pecar ahorita, pero luego me voy a ir a reconciliar a la iglesia. Y ahí está el hermano una y otra vez viniendo, una y otra vez repetitivo, como Israel. Dios los castigaba, les enviaba el juicio, se arrepentían, enviaba el Señor a alguien para que los libertara, luego se les olvidaba, volvían a hacer lo mismo. Y así son esos hermanos que están constantemente raspando lotín todos los días. Peco ahora, pago después. ¿Han visto eso? Ojalá usted no sea uno de esos, hermano. Yo aquí nunca he visto a uno de ustedes pasar a cada rato. Es más, nos hemos llamado así directamente. Cada uno debe ponerse de pie ahí en señal de que recibe al Señor, porque el Señor lo atrae hacia Él. Hermanos, eso es algo errado. Esto no es algo que debemos hacer nosotros. Nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, hermanos. Pero esto no es algo repetitivo, porque el que practica el pecado, hermanos, ¿de quién es? ¿Hijo de quién es el que practica el pecado? Ustedes lo saben. Hijo del diablo. ¿Por qué? Porque Satanás peca desde el principio. Su arrogancia fue tanta que quiso ser igual que Dios. Y eso fue lo que le metió en la cabeza a Eva. Serán igual que Dios. Increíble, hermanos. Pero nosotros no debemos olvidar que Dios es nuestro creador, que no nos creamos a nosotros mismos, sino que somos de Él, por Él y para Él. Le pertenecemos, usted le pertenece y Él hará con usted lo que Él quiera. Pero Él decidió salvarnos, hermanos, para que estemos con Él por la eternidad, para siempre. Entonces la salvación es del Señor. Sola gracia significa que de principio a fin la salvación proviene de Dios. No es que aquí nosotros vendemos la salvación aquí en Iglesia Bíblica solo por gracia. No es que en las iglesias pentecostales solo los que están ahí van a ser salvos. No es que solo los presbiterianos van a ser salvos. No es que solo los calvinistas o arminianos van a ser salvos. Todo el que pone su confianza en Cristo y confiesa a Cristo y vive para la gloria de Cristo y cree en su sacrificio, ese será salvo. No es denominacional, hermanos. Es por elección. Dios lo eligió a usted, Dios me eligió a mí y Dios eligió a otros hermanos, aunque creen otras cosas. Ahora ya sabemos con quienes no somos ni primos, ni cercanos. Ya sabe usted. Pero con otros hermanos que aunque tengan creencias un poco distorsionadas, por así decirlo, pero basados en la sola fe, en la sola gracia, solo en Cristo y solo a Dios la gloria, son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Entonces, hermano, si Dios obra en nosotros, la voluntad se transforma. La voluntad se transforma. Si Dios obra en nosotros. Si Dios no obra en nosotros, la voluntad no se doblega. ¿Cuántos hermanos de ustedes pasaron años en la iglesia, oyendo, escuchando, y venían y se iban, venían y se iban? No hablamos de aquí, pero sí de venir a los cultos, de ir a un lugar, escuchar, escuchar, escuchar. Algunas veces fuimos solo por la comida que nos daban.
o porque llegaba la muchacha que nos gustaba. No pasó por mí, pero pueda que alguno de ustedes. Llegábamos, pero nunca pasaba nada. Hasta el día en que el Señor abrió nuestros ojos y vimos con claridad lo horrible que es el pecado. El pecado es tan horrible. El problema es que se viste muy precioso. Similar a los cuentos que nos contaban los abuelitos antes. ¿Recuerdan la historia de la ciguanaba? ¿Cómo se le presentaba a los hombres malvados que buscaban mujeres que no eran de él? Guapa, muy hermosa, pero cuando se lo llevaba lejos a un oscuro lugar, barranca, decían los abuelitos, se les transformaba y veían a la mujer horrible. ¿Saben, hermanos? Muchos, aunque sea un demonio espantoso y asqueroso, y aunque sea algo putrefacto delante de Dios, no lo vemos ni lo percibimos, el pecado, a no ser que Dios con su gracia nos abra los ojos y haga que nuestra voluntad sea transformada y responda al llamado de su gracia. De otra forma no lo haríamos, hermanos, y no lo haría nadie. Si Dios sobre nosotros, nuestra voluntad será transformada y el ser suavemente infundida por el Espíritu, y al ser, suavemente infundida por el Espíritu de Dios, de nuevo quiere y actúa por la voluntad, inclinándose por su propia voluntad, no por compulsión, de modo que no puede ser desviada por ninguna oposición, ni ser vencida u obligada, ni siquiera por las puertas del infierno. Entonces, hermanos, somos salvos solo por gracia, ¿verdad? El versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, no hemos visto la otra parte del versículo 8, porque de ello hablamos la semana anterior, de la sola fe, que es el medio instrumental que Dios usó para salvarnos. Porque dice el texto, y aclaro, que somos salvos solo por gracia por medio de la fe. Y la fe es un don de Dios. Incluso la fe es de Dios, hermano. No la tiene usted. Él se la dio a usted, la fe para ser salvo. Y dice el texto, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en ese mismo contexto, hablando de obras, el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Vean ahora la transformación de las palabras, para buenas obras. En otras palabras, hermanos, Dios nos salvó solo por gracia, pero para buenas obras. Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 18, él habla y dice esto: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento, de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Así también, dice Santiago, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muy bien, concluyamos aquí. Esto se lo estoy agregando yo, hermano, no lo dice el texto. El texto dice esto: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo puede mostrar usted que es cristiano si no tiene evidencias de que lo es, hermano? ¿Cómo él hace la analogía aquí? Si usted ve a un hermano tener necesidad y le dice, hermanito, voy a estar orando por usted, cuando tiene cómo ayudarle y no lo hace, ¿será eso en verdad fe que salva? ¿Verdad que no? La fe verdadera, genuina, es la que nos lleva a colaborar, la que nos lleva a ayudar, la que nos mueve a estar con nuestros hermanos en los momentos más difíciles de sus vidas. Estar ahí, hermano, cuando nuestros hermanos nos necesitan, aún a costa de nuestro bienestar o nuestra comodidad.
Aun cuando llueva, truene, relampaguee o nos duelan los talones, vamos a estar ahí, porque mi amor por mi hermano no lo va a impedir mi dolor, sino estar ahí con mi hermano. Esa es la fe que salva, hermano. Pero es algo que no se ve ahora. Es que somos salvos solo por gracia. Las obras hay que hacerlas, pero ahí de vez en cuando. En serio, hermanos. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo usted sabe que alguien es creyente? Porque lo ve. Uno dice y concluye, este es evangélico, este es un hermano. No por ir a la iglesia, hermanos. Podemos estar aquí los 365 días del año, los 7 días de la semana, venir temprano, estar aquí, ayudar y hacer cualquier cosa para servir a la iglesia. Pero si el amor y la gracia de Dios no nos ha transformado para movernos a ayudar a otro, esa fe está muerta en sí misma. Muerta completamente, fría. Entonces, hermanos, como aquí el texto nos dice, somos salvos por gracia, sin las obras. Y esta es una controversia que la Iglesia Católica Romana quiso salirle adelante a Martín Lutero, refiriéndose a que no podemos ser salvos solo por la fe. Vean lo que dice Santiago. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podríamos nosotros perder de vista la gracia de Dios ahí y decir, en verdad, necesitamos las obras y la fe y la gracia y el mérito? No, porque si no la palabra de Dios se contradiría a sí misma, y la palabra de Dios no se contradice a sí misma. Ella es veraz. Y vean, Santiago está hablando en términos de alguien ya convertido, mas Pablo está hablando de alguien que no ha sido salvado aún. Tan claro como eso. Santiago se refiere a hermanos que dicen serlo, pero que no están mostrando el amor de Dios, por lo tanto no son creyentes. Pero Pablo se está dirigiendo en términos de ser salvos antes de venir a Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo, vean, para buenas obras, dice Pablo, las cuales Dios preparó de antemano para qué, hermano, para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Para que anduviésemos en ellas. Buenas obras. Y hermanos, ¿cuáles eran las buenas obras a las que se refiere aquí? A las buenas. Tratad a los hombres como queráis que os traten a vosotros, dijo el Señor. ¿Cómo quiere ser tratado usted? ¿Pésimamente? ¿Ásperamente? ¿Golpeado? ¿Que cada vez que le hablen le peguen un cosquito en la cabeza para que entienda? ¿O quiere que sean amables con usted? Que lo traten bien, que le apoyen cuando usted necesita, que le llamen cuando usted está afligido. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el niño? ¿Qué queremos, hermanos? Pues así tratemos a los demás, con amabilidad, con amor, con respeto, empezando desde la casa, porque ese es el primer círculo social que tenemos. Y bueno, el esposo debe ser el pastor de esa casa, el sacerdote de esa casa, el líder de esa casa y el cuidador y defensor y proveedor de esa casa. Hay tantas responsabilidades. Pero hermanos, las buenas obras solo evidencian que somos salvos. ¿Puede acaso un buen árbol dar frutos malos? ¿O podrá el mal árbol dar frutos buenos? No. Somos salvos solo por gracia para buenas obras. Hermanos, la sola gracia es que nosotros somos salvos solo por gracia, sin las obras. Pero estando en la gracia, debemos obrar en fe, creyendo que todo esto un día será recompensado. Apocalipsis 22:12 dice: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esto está al final de
del Apocalipsis, en el último capítulo, cerca de los últimos versículos. Y él dice: yo vengo pronto y vengo a galardonar, porque viene conmigo el galardón, y recompensaré a cada uno según sea su obra. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, para mostrar nuestra fe? Vivamos para la gloria de Dios, conscientes de que somos salvos solo por gracia, pero que las obras evidencian que somos salvos. Amén. Oremos. Oh Señor, gracias esta noche por este maravilloso tiempo que nos concediste en tu palabra. Gracias por edificarnos, por bendecirnos, por animarnos, por consolarnos, exhortarnos y confrontarnos, Señor, a través de tu palabra. Muchas gracias por hablar a nuestros corazones que muchas veces se olvidan de tu gracia. Padre, ayúdanos a no olvidar que somos tuyos, que tú nos compraste a un precio sumamente alto. Ayúdanos a entender, a comprender y abrazar la fe que nos salva, apreciar y valorar la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz. Señor, por favor, ayúdanos a entender tu verdad, a vivirla, a practicar tu palabra. Señor, ayúdanos a difundirla con pasión, con precisión, con respeto y devoción. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh, por favor, concédenos la gracia para hablar de ti con libertad, con denuedo y con todo el corazón, Señor, amando a los perdidos y amando a todos los que no te conocen y a nuestros hermanos también. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esto, gracias por enseñarnos, gracias por edificarnos, gracias por bendecirnos. Te alabamos, Dios, y te exaltamos. Bendice a tu pueblo, Señor, en Cristo te lo pedimos. Amén.